Hola, bienvenidos a esta perspectiva semanal de renta fija para la semana que comienza el 8 de abril del 2024. Al cierre de la semana anterior vimos cómo la volatilidad llevaba arriba las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como drivers internacionales, luego que muchos indicadores macroeconómicos han salido particularmente más altos de lo esperado. En particular vimos un Tesoro caminando en el rango 4.18-4.46 en el nodo a 10 años, una volatilidad de 28 puntos básicos. Esta volatilidad se imprime adicionalmente a la dinámica de los mercados de bonos a nivel internacional, llevando los incrementos de los rendimientos en general de manera transversal. Desde el punto de vista histórico, hemos de mencionar que la inflación, que es el driver importante que los mercados esperan recibir esta semana, se ha comportado a lo largo de las últimas 2 décadas en los Estados Unidos en un rango comprendido entre el 9% y el 0%. Estamos hablando de la inflación core. En este mismo periodo, la tasa del bono del Tesoro de 10 años se ha movido en rangos que llegan al 7% y se ha ubicado en un mínimo de 0.5%, con un promedio del 4.42 con relación a un promedio de la inflación del 3.15. En ese contexto debemos mencionar que la tasa actual del bono del Tesoro de 10 años responde a una percepción del mercado de que la inflación sigue siendo persistente y que eventualmente las probabilidades de reducción de tasa de interés anunciadas por la Reserva Federal recientemente empiezan a debilitarse, con lo cual los discursos de diferentes miembros del Comité de Política, que algunos de ellos aseguran no debería haber reducciones de tasa de interés este 2024, obviamente mantienen la presión en los rendimientos de los bonos. Debo mencionar que la Reserva Federal de los Estados Unidos en esa tasa del 5.5% se mantiene como uno de los bancos centrales desarrollados más altos con esa tasa de política monetaria. Por eso que en la medida que esta tasa se mantenga inalterada buena parte de este segundo trimestre del año y que algunos otros bancos centrales están empezando a promocionar su rebaja de tasa de interés, como en el caso del Banco Central Europeo, los diferenciales de riesgo deberían presionar la renta fija lo internacional y local. En efecto, los empinamientos de los países desarrollados, tanto como los países emergentes, se han venido pronunciando justamente porque los CDS han venido caminando al alza. En el caso de los bonos a 2026 hemos hecho ejercicios de correlación contra los bonos de 2 años de los tesoros de Estados Unidos y además de los CDS de Colombia también de 2 años. En este contexto vemos tasas teóricas cercanas al 9.73. Cuando hacemos el mismo ejercicio para los títulos del TES en tasa fija con vencimiento 2033, encontramos que la tasa teórica debería superar el 10.50%. Adicionalmente, para los títulos a 2050, en este mismo ejercicio vemos cómo la tasa debería superar el 10.80%, seguramente niveles que hemos visto al alza en esta primera jornada de la semana. Cuando vemos la dinámica particularmente de todas las tasas de los TES a tasa fija en el horizonte de los últimos 2 años, encontramos que técnicamente las tasas de largo plazo podrían converger al rango superior al 11%, mientras que las tasas de corto y mediano plazo deberían superar niveles del 9.72%. Especialmente teniendo en cuenta que la sensibilidad y la volatilidad de las tasas de interés locales casi que duplica lo realizado por los bonos del Tesoro en los nodos del 33, pero también del 50, mientras que en los nodos de mediano plazo esta sensibilidad es de 3 veces la realizada por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso quiere decir, por cada incremento de un punto básico en los bonos del Tesoro tenemos 3 puntos básicos de incremento en la deuda pública local. A la hora de analizar las tasas teóricas o el fair value de las tasas teóricas de los TES, encontramos que en general las tasas de interés a partir de los nodos del 2026 al 2028 podrían tener oportunidades a la baja en la medida que los mercados empiecen a refugiarse en la parte corta de la curva, mientras que la zona pivot estaría centrada sobre los nodos del 2030 a 2031 con posibilidades de incrementos en la parte larga de la curva, es decir, estamos anticipando un empinamiento de la curva en la próxima semana dada la sensibilidad de los bonos del Tesoro y en especial si se llega a materializar una tasa de inflación más alta de lo que el mercado está esperando en los Estados Unidos. Al analizar la curva de repo implícito de la curva swap IBR, encontramos que el mercado no ha reaccionado de una manera importante a la baja,
luego de conocer el dato de inflación del mes de marzo publicado por el DANE, como dijimos al comienzo de este podcast. En todo caso, lo que estamos viendo es que en la curva de los test, tanto en test tasa fija como test VRs, se está descontando vía break-even inflation en los nodos de un mes hasta 18 meses, inflaciones un poco menores a lo que está anticipando el equipo de investigaciones económicas de acciones y valores. En particular, estamos esperando inflaciones del 7.17% a un mes, 7.09% a 3 meses, 6.16% a 6 meses y al final 4.12% a 18 meses, lo cual significa que habría motivación para tener las tasas de interés un poco más al alza. En materia de deuda privada, estamos viendo que durante la semana anterior solamente vimos incrementos promedio de 20 puntos básicos en la deuda privada indexada al IPC, mientras que las curvas indexadas tanto a tasa fija como en IBR se mantuvieron prácticamente inalteradas. Eso sí, lo que vimos es que los spreads se vienen comprimiendo un poco. De alguna manera, todavía el exceso de liquidez de la economía colombiana ha permitido una tranquilidad en el mercado de deuda privada. Sin embargo, en la medida que las tasas de los bonos a nivel internacional y también de los TES empiecen a migrar a niveles superiores, es posible que la deuda privada se vea presionada y empecemos a ver incrementos nuevamente en los spreads de estos títulos versus los TES colombianos. Eso es todo por ahora, nos veremos la próxima.